Ya a Filadelfia, Pensilvania. Esto es Maryland todavía, es un estado vecino, una pequeña Supremo, localidad que se llama Charlesville, y habrán visto que es la típica postal, ¿no?, de la casa norteamericana con la bandera, y si Majo me acompaña con la cámara, tenemos todavía las calabazas, los pumpkins de Halloween en la entrada de estas casas. Película indie. Por todos Divino, lados. divino todo. Ahí va. Y leí algo, bueno, contame vos un poco, no sé si se puede palpar el clima eleccionario en una época en la que está más en redes que en la calle, ¿no? Que hay gente repartiendo boletas para ir a votar y esas cosas. Bueno, hay una sociedad muy movilizada en realidad, Matías, insólitamente porque no insólitamente, es un proceso que ya se dio hace 4 años, pero se da cada vez más en una sociedad muy polarizada, ¿no? Sabemos que acá no es obligatorio votar, que el voto es un día martes, es voluntario, en muchos estados hay que inscribirse. Normalmente solía votar apenas un poquito más del 50% de los norteamericanos. Y ya la última elección, la de Biden contra Trump, que fue bastante más polarizada, ahí apareció superando el 65% entre los en condiciones de votar, el 66% fue a votar. Y en esta elección ya votaron más de 60 millones de personas. O sea, el 40% de los que fueron a elecciones a elegir presidente hace 4 años ya fue a las urnas mediante el voto anticipado o el sistema de voto por correo. Entonces se ve una sociedad que se votaba poco, acá votaban mayoritariamente los blancos, mucho más que en proporción, ¿no?, que los negros o que los latinos, y los republicanos solían no llamar mucho a votar porque los blancos votan más o votan más, un poco más a los republicanos, y en este caso, más los negros que votan más y los hispanos a los demócratas, pero en este caso se ve una situación bastante particular que al contrario, tanto Kamala Harris como Donald Trump, que eso es una de las novedades, además por cómo armó toda su estrategia de campaña, están tratando de convocar al mayor número posible de gente a votar, y ha generado una situación donde, bueno, la política se discute bastante más en Estados Unidos Bueno, que está en bueno. otros tiempos. Está bueno, me parece. Decíamos siempre que la derecha se había radicalizado un poco más y la izquierda se había moderado. Pareciera que no es el caso de Kamala Harris, ¿no? Como también acentuó un poco sus búsquedas de apoyos estatales, ¿no? Están los dos más girados hacia su perfil, o me parece a mí. No, mira, Kamala en realidad está más al centro. Te diría, por ejemplo, un ejemplo que te voy a dar. Ella en su primera campaña electoral, por ejemplo, hablaba en contra del fracking, ¿no?, que es esta forma de extracción de gas y petróleo a través de romper las rocas con arena y con agua por el tema del agua y la cuestión medioambiental, etcétera. Y Pensilvania, que es donde estamos yendo, que es el estado donde hay plata, concentración, de hecho está yendo ahora Kamala a hacer otro acto, están todo el tiempo volviendo, porque no hay veda acá, entonces hacen actos hasta, no sé lo que es como un loop, los escuchás y están o sea, salen, se trasladan a otro lado y los escuchás. Recién veníamos en el auto escuchando con Majo a Trump, que además se manda como unos stand-ups que empieza a improvisar y habla, recién se mandó una andanada en contra de México, después hablamos si quieren del tema de los inmigrantes, pero Kamala, por ejemplo, dijo que no, que está a favor del fracking, que no es cierto que ella va a prohibir el fracking. Tema inmigrantes, ella se puso más dura en la medida en que Trump promete directamente la mayor deportación masiva de la historia de los Estados Unidos. Ella se puso un poco más severa. No es que ella haya tenido políticas tanto más liberales en su momento, pero se puso más dura con la cuestión migratoria. Te diría que el desafío de Kamala es no perder a los negros o no perder, digamos, ascendencia electoral sobre negros, sobre hispanos, y lograr, por ejemplo, captar el voto del republicano moderado, del republicano que le parece que Trump se fue demasiado lejos, que es demasiado radicalizado. Entonces, ella está tratando, incluso han aparecido figuras, viste, tradicionalmente republicanas, últimamente en apoyo de Kamala Harris, que necesita un poco ese voto y lograr que, bueno, que Trump no sea tan atractivo que Trump no le robe, que le robe un poquito. Por ejemplo, viste que apareció Barack Obama hablándole a los negros, Sí. hombres sobre todo, diciéndole, no me den vergüenza, no quiero escucharlos poner excusas para no votar la Kamala, por favor salgan a votarla, como tratando de que hay el fuerte de Trump en todo esto, más allá de... Sí, no, más allá
de generar odio y esa idea de estas nuevas derechas que lo que buscan es la movilización a través de la identificación de un enemigo, del odio, etcétera. El tema de la economía para Trump es un punto fuerte. Él dice, bueno, ¿cuándo estaban mejor? ¿Ahora o hace 4 años? Y bueno, ese no es un punto fuerte a favor de Kamala Harris, el legado en materia económica de Biden, que no fue tan malo, que le tocó las consecuencias de la pandemia, pero le tocó atravesar el tema de la inflación, que para acá era, o sea, hubo un mes interanual en junio de 9% hace un par de años, que en Estados Unidos es un hecho muy excepcional, que no se veía desde la década del 80, y eso lo lastima, lastima, digamos, un poco la herencia de los demócratas. María, te quiero preguntar por se está viendo mucho famoso, suele pasar esto, ¿no? En Hollywood, programas de televisión, inclusive marcas, pronunciarse a favor del candidato demócrata, en este caso de Kamala. Te quiero preguntar, ¿qué lectura se hace de esta oleada que hubo, que es bastante grande de personajes relevantes para la opinión pública bancando a Kamala, si se cree que realmente puede incidir en el resultado de la elección? Y si por otro lado, ¿te enteraste de alguien que sea muy famoso y que haya salido a bancar a Trump? Porque no he visto. Salvo Clint Eastwood y Mel Gibson, ¿no? Claro. Que son los únicos dos. Sí. Ahí va. ¿Sabes que veníamos recién escuchando? Te preguntás además qué canciones pone. Pues sí, si ningún artista le da permiso para... Estaba Village People recién, o sea, todos muertos, ¿entendés? Sí. Lo que usa Trump. Pero bueno, a ver, siempre California, digamos, siempre fue demócrata. Hollywood siempre fue demócrata. Los artistas, salvo Clint Eastwood y el tema de las armas y qué sé yo, siempre fueron mayoritariamente la comunidad de artistas más pro-demócratas que pro-republicanos. En este caso hubo quizás un involucramiento todavía mayor de algunas figuras, sobre todo los puertorriqueños, por lo que se dijo el humorista que habló de una isla de basura flotando en el océano que generó que muchos puertorriqueños, incluso algunos que inicialmente habían apoyado a Trump, se dieran vuelta. Pero también símbolo de estos tiempos, ¿en dónde anda Trump, por ejemplo, y dónde recibe apoyos? No ha dado muchas entrevistas a medios convencionales, ¿no? Un poco también ahí hay cosas de la nueva derecha, o que vemos ahora también de Milei, atacando fuerte a los medios tradicionales. Pero tiene de aliado a Elon Musk, que hasta ahora mismo haciendo campaña en Pensilvania por Trump. Súper involucrado, poniendo plata, poniendo recursos, poniendo toda la red social X a disposición con los algoritmos y demás. Y se la pasa yendo Trump también a unas podcasts. Acá en Estados Unidos los podcasts tienen millones de seguidores y hay algunos podcasts conducidos por hombres mayoritariamente, muy populares, pero muy, muy populares, y ese fue más el eje de campaña que de Trump. Quizás nosotros tendemos a mirarlo más con los ojos clásicos, ¿viste? ¿Qué pasa en los diarios? El Washington Post se pronuncia, los artistas, pero hay es la campaña también de más de redes sociales y sobre todo esta vez de los podcasts. De hecho, María, uno va pensando por él. De hecho, en el de Lex Fridman, en Spotify, uno puede encontrar la nota traducida con inteligencia artificial, con la misma voz de Trump, en español, que me parece que eso también para el votante latino debe ser importante. Claro, viste que uno va pensando como que hubo un momento cuando aparece Macri fue la campaña para nosotros de Facebook, ¿no? Después vino la campaña Bolsonaro usando WhatsApp. Después quizás podemos pensar en Twitter, cuando todavía era Twitter, con Milei o X. Y ahora yo te diría que hay mucho de estos podcasts en los cuales además este es un candidato que miente, exagera, dice cualquier cosa, o sea, se inventa su propia realidad. Antiguamente se suponía que el candidato tenía que decir cosas que más o menos tuviesen algún tipo acomodando las cosas, pero había algún momento en el que es como medir algo con un metro, esto mide tanto, más o menos todos nos ponemos de acuerdo en eso. Y Trump no le importa nada y va por los podcasts en los que tampoco existe esa instancia, la pregunta o la respuesta. Recordarán que hizo un debate con Kamala, se molestó con los moderadores porque le dijeron... Cuando él dijo que los haitianos se comían a los perros, el moderador le dijo, mire, no hay ninguna evidencia, eso no es cierto. Y salió hecho una furia y nunca más participó de debates. Entonces es como un mundo distinto. Claro. Sí. María, yo te quiero preguntar una más con respecto a los artistas. No recuerdo si fue en la elección pasada o en la anterior, pero una Taylor Swift, por ejemplo, más allá de pronunciarse a favor de uno o del otro, sí lo que fomentaba mucho era la idea de ir a votar, sobre todo por los más jóvenes. Y te quiero preguntar por eso, por el voto joven en Estados Unidos. ¿Qué se sabe de los más jóvenes?
Bueno, el voto joven solía ser más demócrata también, de nuevo. Hay mucho cambio demográfico y hay también cambios de tendencias que dieron en la primera elección Trump-Biden y que se ven profundizados ahora. Pero bueno, y ahí donde gana terreno, que también les va a resonar Trump y que pasa con las ultraderechas en el mundo, es entre los jóvenes varones, donde recorta un poco la diferencia. Lo de Taylor Swift lo que tuvo es que, claro, como su origen es un origen más country, del sur, más conservador, por el perfil de ella y por quién es y por la resonancia que tiene y por estar en pareja con un jugador de fútbol americano, que no son por ahí los de básquet, están mucho más atravesados por el Black Lives Matter y están más politizados. Claro. El fútbol americano tiende, sí, y el country y el sur del país a ser como más republicano mayoritariamente. Entonces, un poco por donde venía, de donde venía Taylor y por quién es ella hoy, obviamente que ese posteo que hizo dice yo soy como no, las mujeres sin hijos y con gatos, porque acá aparece también otra fuente de preocupación de las derechas en el mundo, lo escuchamos a Milei hablar de esto también, de la baja tasa de natalidad de los nativos, ¿no? Como esta idea de que hay una horda de inmigrantes queriendo sustituir a la población nativa, ¿no? Esta idea muy racista, muy conspiranoide, ¿no? Y que es un poco culpabilizar a las mujeres blancas de no querer tener hijos, ¿no? Sí. María, cruzándolo un poco con nosotros acá en Argentina, te pregunto si ya estás viendo qué va a pasar en el caso que gane Kamala, cuál sería la apertura hacia nosotros, qué va a pasar en el caso que gane Trump. Y también te pregunto por quién va a ser el embajador o qué se está viendo con respecto a Wertheim ya va a ser canciller, entonces esa embajada quedaría libre y habría que decidir quién va a ser. Así es, Emi, se hablaba esta mañana, charlábamos con David Cayón de que el gobierno podía apurarse a designar embajador, pero la verdad que no. Esta tarde jura a las 6 de la tarde Wertheim, el ex embajador en Estados Unidos, como el nuevo canciller. La verdad es que América Latina está totalmente afuera de esta campaña, ni se menciona. Aparece el tema de Ucrania, por supuesto, la preocupación de los ucranianos con que un gobierno de Trump, por su relación particular con Rusia, les daría menos apoyo. El tema de Medio Oriente, por supuesto que está muy presente. Y el tema de México, sobre todo por el tema de la migración. Pero América Latina como continente, más allá de la influencia de China o la búsqueda de China de influir en la región, está muy ausente. Con relación a Milei es obvio que le daría un triunfo de Trump algo de clima de época, ¿no? Yo lo imagino queriendo venir a Washington o donde fuere, sobre todo a la Asunción, por estos líderes que se parecen entre sí en muchas cuestiones, en otras no, porque Trump, por ejemplo, es súper recontra proteccionista en materia de subir aranceles y en ese sentido Milei es todo lo contrario, es apertura indiscriminada, el no uso del Estado para lo que son relaciones diplomáticas comerciales, etcétera. Pero yo te diría que Estados Unidos está tan metido en este momento en su mundo y en otras prioridades que a lo que sí puede aspirar también Milei es que un Trump, como ya lo hizo con Macri, haga que el directorio del Fondo Monetario Internacional tenga una mejor predisposición en las discusiones con Argentina, ¿no? Ya votaron 71 millones de personas, María. O sea, hoy no es un día donde vaya a votarse mayoritariamente, porque ya votó la mayoría, podríamos decir. Bueno, con esa cifra que me decís, Matías, yo la última que tenía de más temprano era 66 millones. Con esa cifra ya alcanzó seguramente más del 50% la votación anterior. O sea, hay que ver si mañana, a partir de la votación presencial, digamos, del día de mañana, se vuelve a subir el porcentaje de gente que acude a votar en Estados Unidos. Ya hace 4 años hubo un salto significativo y esto lo que podría estar preanunciando no es tanto que falta votar nada más que la mitad, sino que el nivel de votación puede llegar a ser más alto otra vez en esta elección presidencial comparada con la anterior, lo que charlábamos un poco al principio. Bien, en Charlottesville, Maryland, camino a Filadelfia. ¿Dónde vas a estar mañana y para los resultados? Digo, ¿qué aspiración tenés? Sé que tenías muchas ganas de ir, hace rato que venimos hablando de esto. ¿Hay algo que quieras no perderte, que estés esperando a ver qué pasa? ¿Qué tan cerca vas a poder estar tal vez de los candidatos y sus reacciones?
Bueno, viste que Estados Unidos es un país enorme, es siempre difícil elegir dónde cubrir una elección porque los candidatos van a sus estados natales, digamos. O sea, está Kamala seguramente en California, aunque vive en Washington como vicepresidenta, Biden en un segundo plano en Washington, después Trump que va entre Nueva York y Florida, después tenés los vicepresidentes y los estados de sus vicepresidentes. Es difícil porque es un país enorme, muy federal por el sistema electoral, especialmente en estos tiempos, como son los estados que definen la elección, no necesariamente los más poblados ni los más ricos, los que cuentan en una elección. Por eso elegimos finalmente ir a Pensilvania. Pues sabes que batió todos los récords de gastos de publicidad Pensilvania de la historia de los Estados Unidos. Entre Trump y Kamala se gastaron $600 millones en publicidad, nada más que en Pensilvania. Sí, entonces pensamos que por ahí mañana ir a Pensilvania a ver, además claro, es un momento en el que imagínate, cada elector de Pensilvania se siente que tiene en sus manos, y un poco lo tiene, el futuro de los Estados Unidos, ¿no? María, ¿crees que también puede llegar a cambiar el paradigma de cómo se encara una campaña con respecto a la publicidad y a la territorialidad? Lo pienso, obviamente, yo sé que son países diferentes y demás, pero lo pienso espejado con lo que sucedió acá, con un Milei que no recorrió el país y que su campaña fue mucho más digital y más parecido a esto de los canales de YouTube y demás. No sé, me pregunto esto de tanta campaña por publicidad, si cambiará el paradigma o si seguirá siendo como fue siempre, ¿no? Yo lo que creo es que lo que se puede estar discutiendo acá, porque a pesar de que hay mucha publicidad y redes, acá por estos 7 estados que son los swing states, donde se juega todo, son muy visitados por los candidatos porque tienen el colegio electoral que nosotros eliminamos de nuestra constitución en el 94, ¿no? Todo el país, todos los votos valen por igual. En Argentina se toma el distrito único todo el país. Acá con este sistema indirecto, yo lo que creo que puede pasar es que si Trump vuelve a ganar un republicano a través del colegio electoral, pero perdiendo en el voto popular, y ya hay toda una movida discutiendo si esto es muy democrático o no. Pensemos que Hillary le ganó por millones de votos a Trump y perdió la presidencia, y ahora si vuelve a pasar lo mismo, si perdiera Kamala, a pesar de haber ganado en el voto popular, que es probable que esto se dé, se dio cuando cuando Bush le ganó al Gore, o sea, sería la tercera vez en muy poco tiempo en el que el candidato más votado se queda sin la presidencia. Yo creo que quizás puede empezar una discusión fuerte sobre eso en caso de que Kamala pierda, y en caso de que Trump pierda, el gran desafío, la gran pregunta es si va a estar dispuesto a aceptar su derrota, cosa que no hizo hace 4 años y que ahora parece mucho más radicalizado. No, el sistema electoral pareciera estar en jaque también. Sí, a mí me parece que es lo que hace que tenga estos candidatos la elección, que Biden y Trump eran los candidatos. Si no se bajaba Biden, que casi no se baja, podrían haber sido Biden, Trump los candidatos. Solo por este sistema. Igual si gana Trump, pero con menos votos no va a cambiar nada. Él no va a querer cambiar nada, se va a quedar así. No, él no va a querer cambiar nada. Él lo que quiere tenían un proyecto como de rediseñar cómo se están dibujados los distritos para de esa manera aumentar el voto republicano en algunos estados, hacer una especie de rediseño. Pero la verdad es que ya hay varios estados planteando que hay que revisar este sistema por el cual, digamos, una mayoría, si bien ganan el voto popular, se queda fuera de la presidencia, ¿no? Sí. Bueno, por lo pronto, la imagen poco común. Esperábamos ver algo glamoroso vinculado a lo que es Estados Unidos. No. Estás en Estados Unidos profundo. Una Pero calle en mal estado, sí. casas Sí, separadas. Se viene una nota con un redneck. Ese Pasto tendido quemado. eléctrico no funciona. Sí, ¿O está no? bien. Es una imagen muy americana. Este es el Estados Unidos de verdad, chicos. Claro. Sí. ¿O no? Sí. No estás. Mirala, perdón, están estacionados, ¿cómo se llaman? Los Los RV. vans, No, sí. sí, las casas rodantes Sí, directamente. Como... Claro. Impresionante. ¿Y qué autos, no? Cada auto, ¿vieron lo que son los autos acá, no? Son gigantes. Siempre un parque automotor mejor, ¿eh? Gigantesco, Tremendo. enorme. Bueno, seguís en viaje, María. ¿A qué hora más o menos se podrá especular con saber los resultados mañana? Yo creo que es difícil que se conozcan mañana, Matías. Sería raro que se conozcan mañana. Acá son 2 horas más tarde en esta costa. La otra costa son como 5 horas más temprano, perdón, acá. Hoy arrancamos, ¿a esa hora nos despertamos con Majo? ¿A qué hora? 3 de la mañana. 3 de la mañana. Estás A las 7 acostumbrada, de la María. mañana acá estaba... No, bueno, pero ese ya es un montón, Matías, te juro. Pero tengo una Eran las pregunta. 7 y habíamos Me intriga muchísimo Sí. saber si vas a votar.
No sé, pero votaría, porque tengo la doble nacionalidad en un estado que no importa mucho. O sea, que ya está jugado el resultado. No es significativo, No mueve la bien, excelente. Nada. Sí. Acá, viste, te da aliento votar si pasa algo, viste, hay estados donde ni van a hacer campaña, ¿entendés? Que ya está todo dicho, entonces no valía Claro, que no valía Florida, mucho por la ejemplo, pena. en Florida ganan los No, en republicanos Washington siempre. D.C. No, claro, Florida últimamente se hizo republicano. Esta es una de las cosas que ha hecho más competitivos a los republicanos, que ahora ganan siempre los republicanos. Pero no, en Washington, D.C., que es donde viví cuando era corresponsal de La Nación, me quedó la dirección ahí en Washington, D.C., que es demócrata de siempre. Bueno, simplemente mañana no se pierdan la cobertura especial y durante todo el día con María. Saludamos a Majo Echeverría también desde Estados Unidos. Beso grande, Mary, la seguimos. Gracias, chicos, hasta mañana.